Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, entonces formalmente empezamos, dándoles la bienvenida a todos y todas a este curso que se ofrece en el marco del proyecto de educación mixta o híbrida, que desde nuestra facultad se ha propuesto como una modalidad de trabajo que se inicia en el 2022 y se seguirá trabajando en los años que vienen, ¿no? Y como ya todos saben, porque o bien han leído el enfoque pedagógico que elaboró la Secretaría Académica, o porque participaron de los encuentros de capacitación que organizamos desde la Dirección de Educación a Distancia y desde la Secretaría Académica, la hibridación, esta modalidad educativa, alude a la posibilidad de planificar nuestras clases articulando 3 entornos posibles: el aula virtual, el aula física y el recurso de las videoconferencias. Entonces, el propósito de este curso y de los encuentros y de nuestras conversaciones será el de ofrecer una serie de recursos y de prácticas también que les permitan pensar y diseñar una propuesta formativa que incluya estos 3 entornos. Pero ¿de qué manera? No desde una lógica, digamos, separada o binaria, sino que tenga una línea de continuidad, es decir, que lo que trabajemos en el espacio presencial tenga una línea de continuidad con el virtual, así también como con los encuentros remotos, desde una fundamentación metodológica, teórica, que nos permita, digamos, apuntar a la construcción del conocimiento y lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, este modelo de alternancia requiere de nuestro trabajo, de nuestra planificación y de conocer los ámbitos. Entonces, ese es el propósito de este curso. ¿Flor? Bueno, yendo en concreto a los temas que vamos a ir abordando a lo largo de estos 2 meses de trabajo, primero les pido disculpas porque tengo una obra arriba que comenzó hace minutos y espero que termine a las 5, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, si vemos que hay mucho ruido, ustedes me avisan. ¿Qué temas vamos a ir abordando a lo largo de estos 2 meses de trabajo que vamos a compartir en el curso? Vamos a ver el entorno virtual, el diseño del aula virtual, el guión de clases y el concepto de clase virtual. Vamos a ver las videoconferencias y vamos a reflexionar sobre la planificación de la videoconferencia para un uso dinámico, para un uso con sentido pedagógico de la videoconferencia. Vamos a ver las actividades de aprendizaje como una dimensión clave en la generación de experiencias de aprendizaje potentes y significativas que anuden, que anclen, que andamien el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y vamos a ver la comunicación en el entorno virtual, otra dimensión importantísima de nuestras propuestas, ¿no? Hoy, como les decíamos, vamos a comenzar con el aula virtual, que como espacio tecnológico puede o no convertirse en un espacio para la enseñanza y para el aprendizaje, si y solo si en ese espacio tecnológico damos forma a una propuesta pedagógica que incluya un contenido a ser enseñado, una propuesta de actividad, como segunda dimensión, y una comunicación que dinamice esos intercambios y que dinamice la interacción que va a suceder entre los y las participantes. Acá nos dicen que también nos escuchan desde el auto, así que estamos en todos los terrenos. Buenas tardes, Pablo. Estamos recién comenzando, introduciendo el tema. Bueno, y como les decía Flor, entonces, el foco del encuentro de hoy y de las semanas de trabajo que siguen a continuación de este encuentro va a estar puesto en el aula virtual. Y como vamos a trabajar sobre el aula virtual, vamos a trabajar con el primer tema, que es la clase virtual. Entonces nos preguntábamos, porque nuestros docentes nos preguntan, ¿es posible hablar de clase virtual? ¿Hay clase en un aula virtual? ¿Qué es una clase virtual? ¿Qué debe tener una clase virtual para que sea una clase? Cuando los docentes utilizamos la palabra clase, que es algo como muy habitual, la usamos para referirnos a ese espacio
que tiene un tiempo, que tiene un lugar, en donde se desarrollan las actividades de enseñanza en presencia de los y las estudiantes, y espacio que se puede convertir o no en esas enseñanzas se pueden convertir en aprendizajes. Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que nuestras enseñanzas se conviertan en aprendizajes. Y para ello, entonces, como docentes, planificamos nuestras clases, ¿no? Pensamos cuál es la mejor manera de acercar un contenido para que sea comprendido. Diseñamos actividades para que el estudiante haga algo con ese contenido. Pensamos instancias de aplicación de ese contenido. Y todo esto desde la clase física, que como dijimos se da en un tiempo y en un espacio. Ahora, ¿qué sucede en la clase virtual? Porque sabemos que en la clase virtual el tiempo es un tiempo asincrónico, y el espacio no es el espacio del aula física, es un espacio tecnológico. Entonces, ¿podemos decir que en un aula virtual sucede una clase? Es decir, que en una clase virtual se desarrollan actividades de enseñanza que pueden derivar en aprendizajes. ¿Es posible? Y si es posible, ¿cuáles serían las condiciones? Bueno, este es el camino que les vamos a proponer empezar a recorrer hoy juntos y construir nosotras y ustedes la clase virtual, el concepto de clase virtual. ¿Cómo seguimos, Flor? Bueno, entonces, en este contexto de la clase virtual que describió Clara, nos vamos a enfocar particularmente, vamos a poner foco en el guión de clase. El guión va a cobrar una especial relevancia acá en el contexto de la clase virtual porque tiene un papel ordenador, un papel organizador de ese recorrido que va a realizar él o la estudiante. Porque ese recorrido que va a realizar el estudiante se va a dar en un entorno diferente del presencial, que no tiene el mismo tiempo, como decía Clara, y tampoco tiene el mismo espacio, ¿no? No es lo mismo el espacio del aula virtual que el entorno presencial. Entonces vamos a necesitar ese guión ordenador y organizador. Ahora nos preguntamos, ¿no? Nos vamos a preguntar a lo largo de nuestro encuentro de hoy, primero, ¿qué es el guión de clases? ¿No? Hablamos de esto del guión de clase. ¿De qué se trata el guión de clase? ¿Y para qué sirve el guión de clase? ¿Y a quién le sirve el guión de clases? ¿No? ¿Por qué afirmamos que este guión de clases es un recurso tan esencial? ¿Por qué le damos a nuestro primer encuentro sincrónico del curso el protagonismo al guión de clase? ¿Y cómo se arma un guión de clase? ¿Cómo se confecciona un guión de clases? Esas van a ser todas las paradas, esas preguntas van a ir siendo las paradas de nuestro recorrido. Así que si les parece, vamos a nuestra primera parada del recorrido sobre el guión de clase, que es la pregunta, ¿qué es? ¿No? Para pensar qué es el guión, con Clara se nos ocurrió que podíamos hacer un ejercicio, el ejercicio de pensar, de imaginar, ¿qué hacemos en una clase que transcurre en el aula física? Imaginemos una secuencia de clases en el aula física, ¿no? Y aparecen algunas preguntas que nos van a servir para pensar de qué se trata este guión, ¿no? Para contraponer los dos entornos. ¿Qué y cuánta información ofrecemos al iniciar esa clase presencial física? ¿Contextualizamos, por ejemplo, el tema? ¿Hacemos una introducción previa para que se pueda entender lo que viene después? ¿Retomamos algo de lo que vimos la clase pasada? ¿Explicamos algún contexto? Ahí Ana ya va diciendo que sí. ¿Explicamos ese contexto y explicamos conceptos? ¿Indicamos lecturas a realizar? ¿Hablamos de la bibliografía que tienen para leer o de las guías que tienen para hacer? ¿Indicamos ejercitaciones? Es decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, tienen que hacer del 1 al 14, ¿no? ¿Pautamos tiempos de trabajo? ¿Proponemos realizar algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos en ese momento? ¿Modelizamos la resolución de algún ejercicio? Bueno, universalizo la respuesta de Ana, ¿no? Creo que la respuesta es sí. Hacemos todo esto, ¿no? Entonces, podemos decir que en una clase el docente explica, que el docente muestra, que demuestra, que amplía, que desarrolla, por ejemplo, le hace una pregunta y le permite ampliar un tema, que confecciona guías de lectura o guías de ejercicios,
que sintetiza algunos temas, pero que también plantea interrogantes, ¿no? Que problematiza situaciones, que da ejemplos, que transmite información sobre la disciplina sobre la que enseña, que vincula los contenidos, ¿no? Que les hace prender la lamparita y decir, bueno, fíjense que esto se relaciona con esto que vimos, ¿no? Allá lejos, a principio del cuatrimestre, ¿no? Que ofrece lecturas, que ofrece bibliografía, que establece las consignas de trabajo. ¿Y con qué expectativa es que los y las docentes hacemos todo esto? Con el objetivo, con la expectativa de que los y las estudiantes puedan resolver problemas, encontrar las respuestas a interrogantes, que ellos mismos también puedan sintetizar, que puedan exponer las ideas, que puedan confrontar esas ideas con sus pares y construir argumentos juntos, que puedan vincular los conocimientos con unidades pasadas o con otras áreas, ¿no? Esto lo vimos en química, entonces esto lo vimos en física y esto nos sirve para análisis, porque ahí no vimos esto, ¿no? Que puedan pensar junto a otras y otros, que puedan intercambiar ideas, que puedan buscar información. Esto es algo, ¿no? Tratamos de capturar con Clara algo de lo que sucede en nuestras clases presenciales físicas, ¿no? Ahí en el aula, esa que conocimos siempre, ¿no? Pero ahora vamos a otro entorno, vamos con Clara a otro entorno. Así es. Y les vamos a proponer ahora un ejercicio, un experimento, a ver si funciona, esperemos que sí. Y les vamos a proponer entonces que accedan al aula virtual del curso, quizás algunos hoy a la mañana después del mensaje que recibieron por el foro de avisos, entraron al aula y recorrieron algo. Algunos otros quizás no entraron, vieron el mensaje, leyeron el mensaje, pero no entraron al aula. Entonces, vamos a proponerles lo siguiente. Como venimos hablando de esta idea, ¿no? De qué es una clase virtual y cómo el guión de clases permite, digamos, como hoja de ruta, trazar el recorrido a hacer, por eso decimos, vamos a hacer un experimento con nuestra propia aula. Entonces, la idea es que entren al aula, nosotras habilitamos 3 pestañas, o sea, 3 temas. Hay una primera pestaña general, una segunda pestaña sobre el modelo híbrido y una tercera pestaña sobre el tema que empezamos a trabajar hoy, que la recorran y que se pregunten y vayan como recorriendo los materiales, haciendo clic, leyendo los foros, o sea, todo lo que hay en el aula, rápido, ¿no? Como para hacer algo, un ejercicio así como rápido, para ver de qué modo ustedes se ubican en el aula y cuáles son los recursos que nosotras vamos utilizando para, digamos, completar toda la información necesaria para que ustedes sepan de qué va el aula, de qué trata, qué tienen que hacer, cuál es el contenido, qué se espera de ustedes, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuáles son estos elementos del aula que les permiten orientarse. Ahí Florencia está compartiendo una presentación en donde o bien pueden acceder desde ese código o pueden entrar al aula que Florencia les compartió en el chat. Bueno, tomémonos 5 minutos rápido, así como para que ustedes puedan ingresar, recorrer y después en el chat nos van escribiendo estas cosas que les preguntamos, ¿no? Es decir, ¿dónde está esa información que a ustedes les permite saber qué es lo que nosotros pretendemos con este curso y qué esperamos que suceda, ¿no? Y que hagan ustedes, en qué tiempo? Bueno, estas preguntas que hice. No hablo más para no distraerlos. Que si están haciendo el curso, no van a tener que poner clave de acceso de invitados, van a entrar Me directamente al aula olvidé. porque están matriculados, así que no se preocupen por esa clave. Con el link entran directamente.
¿Todos pudieron entrar al aula? Sí, pudimos entrar sin problemas. Yo estoy registrado, entré directamente. Perdón, Perfecto. yo no, porque estoy un poco alejada y no sé. Marisa, Yo voy ¿no por la pudiste primera entrar? sola. Es que Perfecto. no sé, entro como entraba antes para dar clases, porque Claro, no. al campus de siempre, o podés hacer clic acá en el chat de Zoom. Marisa, yo les dejé el link para que puedan entrar Sí, lo que directo. pasa es que no puedo cambiar la presentación y me quedó mal. Por ahí tenés en pantalla completa la presentación. No, la tengo justamente reducida, toco Escape y no me permite, no sé por Bueno, qué se me... entonces abrí el chat, quizás abajo en el menú de Zoom, donde está el microfonito, la Sí, pero no cámara. lo puedo ni ver, por eso te digo. No sé qué Claro. pasó acá. A ver, perdón, parezco una niña. No, a veces pasa con el Zoom que por ahí Ahí de estoy. repente tarda en cargar, entonces toma toda la pantalla, así que cuando es un Ahí tema entré. de internet. Ahí, Ahí va, genial. ahí lo encontré. Perdón, Buenísimo. gracias. No, Oh, por favor. Hoy la conexión está lenta, ¿eh? Al menos por acá, por Caballito. Bueno, acá Marcelo dice que entré. les muestro acá grandes rasgos, ¿no? Por ahí, si alguno por ahí está teniendo dificultad para ingresar. El guión de clase está oculto, dice. ¿Está bien eso? El guión de clase de sí está oculto. Ahora Florencia lo va a desocultar. Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Sí. Claro. Bien. Pero bueno, en las anteriores secciones hay información, ¿no? Hay una carta Claro, de yo me voy a bienvenida. poner como estudiante. Vamos a hacer el ejercicio, así ustedes lo ven tal cual. Así no les spoileamos nada, ¿no? Esto es lo que ustedes van a ver, ¿no? Sí, Les pedimos que miren sí. acá en estas 3 solapitas qué hay, ¿sí? Parece que tenemos que entregar un programa y cronograma, ¿no? Bueno, ahí ya van sabiendo algunas cosas. Si Sí, quieren, sí. vayan respondiendo Había, por el chat. había que, claro, Sí, había que entregar la planificación o el programa de No, una de las sí, materias no, pero y eso el es para más cronograma. adelante. Eso es está muy para bien, más está muy adelante, bien. ¿eh? Ah, Eso es para Está perdón. muy más bien lo que van adelante. encontrando como Exactamente. actividad, digamos. Van encontrando, bueno, acá hay que, en esta semana del comienzo del curso, vamos a trabajar en esto. Exacto. Bueno, van descubriendo esas cosas que tienen en esta sección. Que hay acá, bueno, acá hay unos elementos, ¿no? Pasen por el general, por la pestaña general, con qué se encuentran allí, el mensaje de bienvenida, después la pestaña sobre modelo híbrido. Ahí va, y van contestando algunas cosas. Iván dice que saben muchas cosas y a la vez muy pocas, ¿no? Ahí está. ¿Qué comprendimos? Vamos a ver distintas herramientas para la construcción de aulas híbridas. Sí queda claro, es un poco confuso navegar las pestañas hasta encontrar en cuál hay actividad, pero en la segunda pestaña están las consignas. Quizás con una sección abajo de otra sería más visible. ¿Qué elementos del aula permiten orientarse todos? Es una escalera que va de mayor a menor. General, que es el curso, cronograma, luego un cuerpo principal, modelo híbrido, y en la tercera pestaña va desplegando el curso. Me encantó el Sway, dice Guillermo, no lo conocía. Bueno, podemos darles material. Buenísimo. Yo sí, porque tuve dos profesoras geniales Ah, qué bien. que me enseñaron a usar el Sway y justamente hoy lo subí al aula. El mismo que había diseñado para ese momento lo presenté hoy. Qué bueno. Qué bien. Tenemos testimonios de experiencias previas muy lindos. Qué lindo. Sí, Una Qué lindo. satisfacción, realmente. Buenísimo. Ahí también Rubén dice, en el programa vemos cuál es la producción final esperada. Buenísimo también.
No les voy a traer manzanas, dice Les voy a traer Guillermo. manzanas. Eso es una broma para mí, porque dije las profesoras que tuve. Ah, Entonces él va a traer manzanas, ¿viste? Porque yo las... Nos Claro. pueden traer manzanas o No, cualquier otra aplicación que sea compatible con Apple, porque así es tecnológica y la podemos poner en el aula virtual también, ¿no? También, un poco de humor, dice Guillermo. recibimos Aceptamos todo. manzanas y también ventanas. Mm. Ahí está. Estimadas damas, pidan carne. Ahí está. No, nos gusta más ver de cerca. Que es como pedir hoy un trozo de carne, es como pedir, qué sé yo, una moneda de oro, más o menos. Así es. Bueno, Encontramos acá el espacio Pablo, que podemos recorrer durante el curso, con la posibilidad de volver a visitar los materiales y espacios las veces que necesitemos. Buenísimo también, bueno, buenísimo todo eso que van descubriendo, ¿no? Tenemos también material de lectura, incluso lecturas ampliatorias, optativas, buenísimo. bueno, a mí no me trajeron manzanas, pero me acaban de traer un café, que con el permiso de ustedes voy a ir tomando un poquito. Por supuesto. Muy Bueno, bien. entonces hay algunas cosas que van sabiendo y algunas cosas que pueden comprender o que ya saben que por ahí en el futuro van a comprender, ¿no? Bueno, vamos a ir recuperando algunas cosas, Flor, de lo Adelante. que fueron diciendo, ¿no? Que efectivamente hay lugares en el aula virtual, lugares que construimos nosotros, porque como les decíamos, el aula es un espacio tecnológico vacío, es decir, nos espera con nada y con mucho. Con nada en el sentido de que todo lo tenemos que ir construyendo. Entonces, hay espacios en donde nos permite a nosotros subir información sobre los contenidos, o sea, subir información, contenidos, materiales y recursos. En este caso ustedes están viendo el programa, el cronograma, y son todos documentos y recursos que orientan al estudiante. Pero también tenemos espacios de comunicación. Un primer espacio de comunicación que es central y que nos orienta es el foro de avisos, ¿no? Que es ese espacio de comunicación de uno a todos, en donde nosotras comunicamos desde ahí si habilitamos una clase, si nos vamos a encontrar por Zoom, qué tienen que hacer, o sea, las primeras líneas de trabajo las vamos a ir informando y las informamos a través del foro de avisos, que va como construyendo este hilo. Y le indicamos si tienen que leer, qué tienen que leer, y después cuando ingresamos a las solapas, otro punto de información y que es bien orientador es esta información que nosotras ponemos como en el encabezado, ¿no? Que no solo el encabezado tiene un título, sino que también tiene una pequeña explicación de lo que va esa solapa. Y es muy interesante lo que decía recién sobre la forma de organización, que es la forma de organización de pestaña, que por ahí, si recién la empezamos a recorrer, puede ser poco clara, puede resultar clara, y quizás puede resultar más clara una presentación de tipo temas. A mí me gusta el formato pestañas, y bueno, y evidentemente hay otros que para otros es más ordenador el formato de temas. Esto es algo que lo decidimos nosotros como docentes. Sepan que esto lo pueden hacer, y el que quiera saber cómo hacerlo, acá estamos nosotras, podemos como ayudarlos. Pero es cierto, es decir, uno tiene que saber que comenzamos a recorrerlo desde la izquierda hacia la derecha. Los primeros temas están en la izquierda, los segundos corridos a la derecha, y así sucesivamente. Entonces, todos estos son elementos que nos van a dar información de estas preguntas que nosotras les fuimos dando. Acá dice Marcelo, tiene un foro, efectivamente, tiene un foro que es el foro de avisos, pero también tiene un foro que es el foro general, en donde todas las preguntas, sugerencias que puedan ir haciendo a lo largo, o que puedan tener a lo largo del recorrido, las vamos a recuperar desde aquí, y nosotras seremos las moderadoras, pero ustedes también
pueden ir contestándose entre ustedes, que esta es la idea de los foros, ¿no? Que el docente tenga un lugar, pero también nuestros participantes, nuestros estudiantes sean, digamos, no solo realicen preguntas, sino que entre ustedes también puedan ayudarse y colaborar. ¿Algo más, Flor, que me estoy olvidando? No, digamos, a simple vista, esto, fíjense que ya la estructura del aula ya les permitió comprender algunas cosas. Después, si ustedes se van metiendo y van leyendo cada uno de los textos, leen la presentación del curso, visitan el programa, visitan el cronograma, después de hacer ese recorrido, de leer el mensaje, por ejemplo, que enviamos hoy a la mañana, van a poder sin dudas entender rápidamente de qué se tratan las pestañas que siguen, ¿no? Entonces ese formato de pestañas va a cobrar sentido a la luz de eso que aparece en la primera sección que les contamos hoy, que estaba habilitada junto con la segunda hoy a la mañana, ¿no? Entonces, eso, la invitación Ahora es estoy en a clase, ir por como favor. recorriendo Ese tema me parece... cada una de las secciones con los recursos que hay, y así todo va a ir cobrando más sentido, ¿no? Buenísimo. Marcelo también decía que había subpestañas, ¿no? Sí, se pueden hacer pestañas y subpestañas. Por ejemplo, si el programa tiene 4 unidades, se puede hacer unidad 1, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, como subpestañas dentro de la unidad 1. Entonces así marcamos, ¿no? La unidad de clase y la unidad de unidad, ¿no? Entonces tenemos la cuestión temática y también la cuestión temporal. Bueno, en fin, hay muchísimas posibilidades, todo esto lo elegimos nosotros, ¿no? ¿Y por qué tenemos que incluir? Vieron que nosotros incluimos el programa, incluimos una presentación del curso escrita, les escribimos hoy. ¿Por qué hicimos todo eso? ¿Por qué incluimos en cada una de las secciones un párrafo que indica qué es lo que va a pasar en esa sección? Porque en el aula virtual, en contraste con el aula presencial física, el docente no está ahí para explicar, para informar, para orientar a los y las estudiantes respecto de lo que tienen que hacer y cómo. No está ahí físicamente, oralmente, sincrónicamente, ¿no? Entonces tiene que dejar pistas para que el estudiante pueda orientarse, ¿no? Quizás no llegamos a darnos cuenta cuánta información les ofrecemos a los y las estudiantes en los distintos contextos para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Y esto es vital, ¿no? De hecho, una de las claves de la enseñanza virtual es construir un recorrido que permita a los y las estudiantes transitarlo de manera asincrónica y de manera autónoma. ¿Qué significa esto? Que no es necesario, que esto de la sincronía, ¿no? Que no es necesario que los y las estudiantes compartan todas las semanas actividades en simultáneo, en Meet, en Zoom, sino que cada uno, cada una pueda realizarlas en el aula virtual en los tiempos que dispongan de manera personal, ¿no? Ahora bien, nosotros como docentes, quizás alguno lo experimentó esto, ¿no? Quizás como docentes podemos crear una excelente selección de recursos, podemos crear contenidos increíbles en los más diversos formatos, podemos diseñar actividades que... Y algo está pasando, Flor, Norberto, ¿no? pero no me deja mutearlo, por ahí Norberto se está desmuteando al mismo tiempo. No, ya está muteado, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces, podemos crear una excelente selección de recursos o crear materiales increíbles. Podemos diseñar actividades buenísimas que promuevan aprendizajes que esperamos, pero si los y las estudiantes no saben por dónde empezar su recorrido, si no tienen en claro cuáles serán los contenidos abordados, o si la actividad es individual o grupal, por ejemplo, la propuesta puede perder potencialidad. Entonces, para esto existe el guión, para apuntalar todo eso toda esa fortaleza que tiene nuestra propuesta, ¿no? Para evitar que nuestras y nuestros estudiantes se pierdan al momento de entrar en contacto con la clase virtual en medio de todos esos textos, videos, PowerPoints, etiquetas, actividades, foros que vamos diseñando para crearles este recorrido de aprendizaje, ¿no? Así es. Y bueno, y entonces es así como se vuelve como necesario
que vayamos encontrando el modo de ir reponiendo en los distintos recursos toda la información que el estudiante, que el estudiante tiene que saber, ¿no? Y que tiene que ver con cuál es el contenido a aprender, qué queremos que aprendan en cada uno de los momentos del recorrido, con qué recursos y con qué materiales van a contar para acercarse a ese contenido, cuáles son las actividades que van a tener que realizar para afianzar ese contenido, para acercarse a ese contenido, para comprenderlo, más allá de las actividades también obligatorias que van a hacer, ¿no? Y que les vamos a proponer. ¿Qué tiempo se le asigna para ese trabajo, para ese recorrido? ¿En qué espacios vamos a cursar? Van a cursar, porque no nos olvidemos que estamos trabajando en un modelo de alternancia, que habrá momentos en donde alguna actividad comienza a ser desarrollada en el espacio asincrónico, pero después vamos a utilizar un espacio sincrónico para, por ejemplo, que los estudiantes expongan el tema o bien para que hagan preguntas. Entonces esto es algo que también tenemos que poder reponer. Y por otro lado, plantear, bueno, si el trabajo va a ser asincrónico o va a ser asincrónico o ambas. Entonces el guión claramente es un recurso organizador del recorrido formativo que va a hacer el estudiante y que puede ser en formato de documento escrito y también puede ser un material audiovisual como puede ser una presentación o un video. En el caso que utilicemos video, es importante tener en cuenta que es especialmente útil para el estudiante poder disponer de algunas orientaciones por escrito, que las podemos ofrecer por el foro de avisos, o bien la podemos ofrecer en esa breve síntesis que hacemos al presentar una unidad o un tema. Entonces, decimos que el guión puede orientarnos en dos niveles, ¿no? De acuerdo a los contextos de realización de la propuesta pedagógica. Podemos pensar en un guión que en el contexto del modelo híbrido, en donde hay distintos trayectos formativos, y que el trayecto formativo se hace en distintos espacios, entonces el guión permite como establecer esta línea de continuidad, permite establecer este orden entre, bueno, se va a cursar acá, se va a cursar allá, lo vamos a hacer de forma virtual, lo vamos a hacer de forma asincrónica o sincrónica, por videoconferencias. Entonces el guión del modelo híbrido, digamos, va a articular, va a ser esta línea que le va a dar sentido y articulación a estos espacios. Pero también tenemos un guión que se da en el contexto del aula virtual. ¿Y por qué? Porque en el aula virtual, como dijimos, no nos vamos a encontrar. Entonces, esta información el estudiante la tiene que encontrar en el aula y adquiere una función específica en el contexto del aula virtual, porque va a permitir explicitar qué se va a realizar, cuál es el contenido que se va a trabajar, cómo se van a alcanzar los objetivos, y el guión entonces en una propuesta en el aula virtual va a representar la voz del docente que va a ordenar, que va a organizar, que va a explicitar el recorrido que el estudiante tiene que realizar. Entonces, en este punto podemos ir ya a la segunda parada, que es el para qué sirve, Flor, ¿no? Exacto, la segunda parada es parte de esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el guión? Y para eso vamos a distinguir de nuevo, ¿no?, estos dos contextos de realización de nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Entonces vamos a ver primero para qué sirve el guión en el contexto de una propuesta mixta, ¿no? En el contexto de una propuesta mixta, en una propuesta híbrida y de alternancia, el guión va a explicitar, como decía Clara, en qué ámbito se va a desarrollar cada contenido, si se va a dar en la presencialidad física, si se va a dar de manera remota, si se va a dar de manera virtual en el aula, ¿sí? Si se va a dar de manera sincrónica o asincrónica. Bueno, entonces, Nadir, volviendo, a partir de la pregunta de Nadir, recupero esto que decía Clara, ¿no? El guión es este recurso organizador, ¿no?, del recorrido educativo, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que ese recorrido educativo se va a dar en el contexto de un modelo híbrido,
Entonces vamos a poder pensar en un guión que tenga esta especificidad, ¿no? Que en el marco del contexto del modelo híbrido muestre o puntualice cómo se va a dar la articulación entre los ámbitos, ¿no? Un guión que te cuente, bueno, esto se va a dar presencial, esto se va a dar remoto, esto se va a dar virtual, ¿no? Que sirva para orientarte en estas cosas. Ahora vamos a profundizar en este para qué sirve el guión en el contexto de la propuesta híbrida, ¿no? Y que, pero además, sí, Clara. No, déjame que aclare algo, que esto también, ya de alguna manera, lo podemos informar en el programa, también lo vamos a informar en el cronograma, pero como les va a decir Flor ahora, quizás en este guión más general, que va a hablar sobre la propuesta y cómo se va a desarrollar la propuesta, podemos ofrecer alguna otra información más. Sí, Flor. Exacto, digamos. En el contexto del modelo híbrido podemos pensar en un guión que muestre cómo se va a dar la articulación entre los ámbitos, pero no solo eso, pues digamos, para eso tendríamos el cronograma, por ejemplo, que muestra esta clase virtual, esta clase presencial, esta clase es remota, en esta hacemos esto, en esta hacemos lo otro. Bueno, no. Entonces, ¿qué sería lo específico? Ahora cuando veamos para qué sirve, les contamos. Y en el contexto, ahí voy a tu pregunta, Nadir, pero para completar el mapa, ¿no? Y después habría un guión con la especificidad de una propuesta que se da solamente en el contexto del aula virtual. Y cuando hablamos de propuesta, podemos hablar de una propuesta que dure varias clases, ahora vamos a decir, ¿no? Una unidad, 2 unidades, una clase, ¿no? Podemos armar un guión para una clase, ¿no? Entonces, podemos pensar en un guión para contar estas articulaciones híbridas, y también un guión para el contexto del aula virtual. En el aula virtual, este guión del que les hablaba Clara es la voz del docente, ¿no? Que le va a dar forma a la propuesta, que va a ordenar, que va a organizar, que le va a explicitar el recorrido de aprendizaje y más, ¿sí? No sé, Nadir, si ahí te quedó más claro el mapa. Creo que me estoy acercando, porque yo tenía la idea de que estábamos hablando de una clase, ¿no? Entonces yo me imagino una clase, no sé, de 2 o 3 horas, y una cierta cantidad de contenidos o de información que queremos lograr transmitir, ¿no? Entonces estaba viendo que era el guión en ese contexto. Pero me parece que ustedes están hablando de guión no solo de una clase, sino también, esto es lo que no entiendo bien, ¿no? Lo del aula, el guión del aula, es decir, ahí se me escapa la unidad. Acá la estamos trayendo el aula como el contexto donde se darían las clases, o algunas clases, o una clase, ¿no? Entonces, cuando nuestra propuesta es híbrida, vamos a tener que darle orientaciones al alumno acerca de qué va a pasar a lo largo del curso, a lo largo de una unidad, a lo largo de 3 clases, ¿no? Supónganse que un tema lo comenzamos a trabajar en una primera clase, ¿no? Pero esa primera clase va a ser presencial física, ¿no? Pero ese tema lo vamos a seguir trabajando en el aula virtual, ¿no? Y sigue en el aula virtual. Y después hay una tercera clase que también es en el aula virtual, sobre ese mismo tema, ¿no? Bueno, entonces podemos armar un guión, ¿no? Que articule esa propuesta que se va a dar en estos distintos contextos. Y le va a venir muy bien al estudiante tener una pista sobre cómo vamos a trabajar esto, ¿no? Y por qué, ¿no? Ahora en el para qué sirve creo que se va a terminar de entender esto, ¿no? Sí. ¿Y por qué queremos Quería agregar algo, ¿no? Sí, Clara. No, que lo que yo quería decirles es que efectivamente nosotros distinguimos estos dos guiones. Y habíamos comenzado a hablar del guión, por eso quizás no terminó de quedar claro, habíamos comenzado a hablar de qué es el guión en el contexto del aula virtual. Pero como vamos a alternar y a utilizar otros espacios, tenemos que poder informarle al estudiante que si vamos a trabajar una unidad, ¿cómo se va a trabajar esa unidad? Si esa unidad va a comenzar a trabajarse en el contexto del aula virtual, después va a seguir trabajándose a la semana siguiente en el aula virtual, pero a la semana siguiente
vamos a trabajar en una videoconferencia. Entonces, esto el estudiante lo tiene que saber para organizar sus tiempos, organizar su estudio, pero al mismo tiempo, esas semanas en donde el estudiante va a estar trabajando en el contexto del aula virtual y en donde nosotros, la comunicación con ellos va a ser una comunicación diferida, porque no vamos a estar en el mismo momento, el guión de clases, que es el guión del que estábamos hablando, que es el guión de la clase que constituye la clase virtual, tiene que reponer más información. ¿Por qué? Porque esa semana el estudiante va a estar trabajando con un contenido, con un grupo de contenidos específicos, y nosotros le vamos a proponer leer, le vamos a proponer resolver, les vamos a proponer hacer todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, ese guión tiene que poder contener el trabajo del estudiante en esa semana, esos 15 días. Cada uno de ustedes verá cómo va a ir organizando esta alternancia también en función del porcentaje de virtualización y del contenido y del tipo de contenido que es posible trabajar en el aula virtual o en la presencialidad, o las actividades que van a realizar en el contexto del aula virtual, remota o presencial. ¿Quedó más claro ahora esta distinción que hacemos, de que hay como una explicitación que el docente tiene que hacer respecto de esta alternancia de los contextos, y cuando no estamos presencialmente en el mismo tiempo, el guión de clases? Pablo quiere hacer una pregunta. Pablo tenía una pregunta y Marcelo tenía una acotación que ahora respondemos, pero creo que todo se va a ir aclarando a medida que vayamos como profundizando en el para qué. Pablo. Sí, sí, buenas tardes. Sí, ahí Clara, nada, dijo lo que estaba pensando. En verdad, nosotros cuando preparamos un guión para la actividad, porque tenemos que pensar en función de la actividad, digamos, con los objetivos que nos planteamos para cada actividad, entonces en ese caso tenemos que prever que pueden ocurrir situaciones en las cuales, por ejemplo, ahora nosotros tenemos paro de transportes, hoy, mañana no se puede porque hay censo, pasado mañana también hay paro de transportes y el viernes. Entonces, venimos trabajando con ciertos temas y tenemos que prever, suponiendo que ya estuviéramos trabajando en modalidad híbrida, mixta, podemos prever en ese guión que, bueno, que si pasa algo que impida el encuentro presencial, disponemos de material en el aula y los preparamos y les decimos, bueno, les recomendamos leer primero la lectura 1, luego la lectura 2, hasta que nos encontremos la semana siguiente, por ejemplo, y a la semana siguiente tenemos en ese guión planificados algunos temas que podemos aclarar mejor si se los damos presencialmente, por ejemplo. Nada, me imaginaba eso, que vamos por objetivos, por temas, por lecciones, no necesariamente por la clase o por el día a día, digamos, ¿no? Eso solamente. Sí, eso es totalmente lo que íbamos a pensar, digamos, ahora con el para qué sirve, ¿no? Porque tomando también un poco, Flor, quería decir algo respecto de lo que dice Flavio. Esto es, Pablo, perdón. Esta es una situación como muy puntual que planteas y que uno puede decir, bueno, frente a situaciones imprevistas como esta, yo sé que tengo el espacio del aula virtual que puedo utilizarla y complementar y resuelve una situación de coyuntura, es decir, algo que pasó. Pero nosotros también estamos pensando en que uno, digamos, cuando uno tiene un porcentaje de clases que van a ser ofrecidas en modalidad a distancia, que tiene un porcentaje de lo que llamamos virtualidad, quiere decir que tenemos que utilizar el aula de un modo como más planificado, organizado, es decir, donde tenemos que poder prever este guión, este desarrollo de contenidos, estas actividades que tenemos que prever para que el estudiante haga algo con esta semana de trabajo o estos 15 días, que es un tiempo en donde el estudiante sabe, y yo como docente sé que no me voy a encontrar ni por videoconferencia ni presencialmente. Entonces, tiene que estar organizado, ordenado, pautado.
y planificado tal cual como planificamos nuestras clases presenciales, que nos llevó tiempo. Bueno, ahora quizás las hacemos más, tenemos como mucho más cancha, pero realmente planificamos, hay toda una construcción de una clase. Bueno, con la clase virtual lo mismo, ¿no? Nosotros lo resumimos con este guión de clases, ¿no? Que es el que permite, que es la clase que nosotros damos presencial, bueno, es el guión. El equivalente es el guión, este recurso, que puede ser un video, que puede ser un texto, que puede ser una presentación de PowerPoint, que esclarece este recorrido que vamos a hacer esta semana, estos 15 días que no nos vamos a encontrar en el mismo tiempo. ¿Se entiende? Pero está bueno saber que también estos recursos que vamos como pudiendo utilizar nos llevan a, por ejemplo, no tener que suspender una clase, como en otro momento sucedía, que no teníamos el recurso del aula o la videoconferencia y no podíamos dar clases. Sí, Flor, ¿seguimos? Sí, entonces, bueno, digamos, ahora, después Pablo, vamos a ir agregando algunas cosas, digamos, a ese paso a paso que vos ya te imaginabas como moldeando tu guión, ¿no? Así que esperemos que ahí vayas viendo cómo recuperar algunas cosas. Entonces, en el contexto de propuestas mixtas, como la que mencionaba Pablo, en las cuales no solo por coyunturas concretas, sino por planificación del cuatrimestre, como decía Clara, desarrollamos el contenido en ambos ámbitos. El guión va a ser clave, entonces, para contarle a los alumnos, para contarle a los y las estudiantes en qué ámbito se va a desarrollar cada contenido, como decíamos, ¿no? Si esto va a ser presencial físico, si esto va a ser remoto, si esto va a ser virtual, si esto se va a dar sincrónicamente, si esto se va a dar sincrónicamente. Y acá, entonces, importante puntualizar esta idea, ¿no? Cuando hablamos de contenido, nos referimos, cuando decimos en qué ámbito se va a desarrollar cada contenido, ¿no? Cuando hablamos de contenido, nos referimos a cada una de las unidades de sentido de nuestra asignatura. La idea es que podamos identificar trayectos conceptuales que tengan una unidad de sentido, ¿no? Entonces, ¿cuántos guiones tendremos que armar? Tantos como unidades de sentido identifiquemos en nuestra asignatura y vayamos a presentar a nuestros estudiantes. Como decía Pablo, lo que marca la unidad del guión no es la semana o no es la clase, ¿no? Sino la unidad de sentido. Si nosotros tenemos presente esa unidad de sentido que nosotros queremos trabajar con los y las estudiantes, entonces ahí podemos pensar en los guiones que necesitamos para orientarlos en el recorrido, ¿no? Entonces, tantos guiones como recorridos temáticos vayamos a proponer, ¿no? En algunos casos podrá ser una unidad, en otros casos podrá ser 2 clases, en otros casos va a ser una clase, ¿no? Entonces, siempre tener el ojo puesto en esas unidades de sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el alcance del guión o qué criterios podemos tener para determinar el alcance que tiene un guión, ¿no? Clara, ¿qué contenido? Ahí nosotras con Florencia conversábamos respecto de, bueno, que una de los criterios a tener en cuenta es la unidad, ¿no? La unidad temática. Entonces, que ya la unidad temática tiene una unidad de sentido, pero también la complejidad de los temas, la extensión de los temas y el tiempo que nos lleve ese recorrido. O sea, son todos criterios que van a ir jugando a la hora de organizar este recorrido que nosotros queremos proponer en un contexto donde no son solo las clases presenciales, sino que son las clases presenciales, pero también las clases por videoconferencia y ese tiempo de las aulas virtuales. Exacto. Ahora, entonces, lo que nos queda por aclarar, digamos, la pregunta que ustedes se harán seguramente es, ¿cuál es la diferencia entre un guión que se da en el contexto de una propuesta híbrida y el cronograma, ¿no? Que dice, bueno, esta clase presencial, esta clase virtual, sobre este tema, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el cronograma y un guión de clase para explicitar cómo se da la propuesta en el contexto de la hibridez?
en el guión de clases el énfasis no va a estar puesto solamente en los tiempos y los espacios, ¿no? Vieron que el cronograma nos cuenta tiempo y entorno, ¿no? Clase 1, tal fecha, presencial, física. Clase 2, tal fecha, aula virtual, ¿no? El énfasis acá no está puesto solo en el tiempo y el espacio, sino sobre todo en reponer toda esa información que es necesaria para que él o la estudiante comprenda el sentido del recorrido en relación con los objetivos que se va a trabajar, en relación con las dinámicas que vamos a proponer, en relación con la secuencia que vamos a presentar, ¿no? Entonces, el guión está preocupado por mostrarle al estudiante el sentido de ese recorrido. Es decir, a mí como estudiante me ayuda un montón saber, no solamente 1 virtual, 2 presencial, 3 presencial, sino saber cuál es el sentido de ese recorrido, cómo se va a articular, qué voy a trabajar en cada entorno, cuáles son los objetivos. Casi también me serviría saber por qué lo vamos a trabajar presencial, digamos, qué sentido tiene, ¿no? Porque eso ayuda, ¿no? a aprender, ¿no? Y además, en esta modalidad alternada, van a ser necesarios diferentes tipos de guiones según el contexto en que se desarrollará la actividad. Entonces el guión le dice al estudiante lo que tiene que hacer y por qué, sí, y mucho más. Ahora les vamos a contar todo lo que dice el guión y vamos a trabajar en la construcción, pero vamos a ir paso a paso. Entonces acá estamos pensando para qué sirve en el contexto de una propuesta mixta, ¿no? Entonces, sí. ¿me ibas a dar paso a mí, Flor? Sí, avante. Bueno, no, y entonces en el contexto del aula virtual, es decir, esas semanas en donde no vamos a encontrarnos ni en el aula física, ni en la videoconferencia, y que el estudiante va a estar trabajando en el espacio del aula virtual, entonces el guión de clases funciona como esa hoja de ruta en donde vamos a reponer información, que es información respecto de los contenidos que tienen que aprender, lo que queremos que hagan en cada momento, con qué recursos se van a encontrar para conocer ese contenido, las actividades que tienen que realizar, el tiempo que van a tener para leer, para realizar las actividades, para discutir, para reflexionar, para conversar, y si el trabajo va a ser, si en algún momento del recorrido se va a hacer algún encuentro presencial remoto o presencial físico para recuperar todo ese trabajo que se hizo en el espacio del aula virtual. Ahora, este guión nosotros decimos que es y que funciona como un andamiaje, ¿no? Exacto, nosotros pensamos a este guión como andamiaje, ¿no? En síntesis, retomando una metáfora que conocemos, ¿no? En el universo docente, podemos decir que el guión es una ayuda para andamiar el proceso de aprendizaje. El guión, como un andamio, es una estructura de apoyo. Por ahí Nadir, que es de civil, está familiarizado con esta idea, ¿no? Es una estructura de apoyo, de soporte, que adquiere su sentido máximo en el proceso y en el progreso de la construcción del conocimiento que va a hacer el estudiante, ¿no? El sentido del andamio está en acompañar, en apoyar ese proceso y ese progreso, ¿no? A punto tal, dice Del Mastro, que sin ese soporte, en la mayoría de los casos le sería difícil o imposible a los alumnos realizar las actividades necesarias para completar la obra, ¿no? Esa construcción del conocimiento. Entonces, podríamos hablar de este guión andamio como una práctica docente que orienta en dos dimensiones, tanto en lo que podríamos llamar la dimensión de la modalidad, el cómo, el cuándo, el dónde, de orientación sobre el recorrido, como en la dimensión del contenido, es decir, en el qué propiamente dicho. Y esto por ahí es más novedad para ustedes, ¿no? Como un elemento del guión. Me imagino cuando se imaginaban en este guión,
se imaginaban más en un lugar en el que se explicita la dimensión de la modalidad, ¿no? El cómo, el cuándo, el dónde. Pero en el guión también sería muy bueno que se trabaje la dimensión del contenido, el qué. Veámoslo en un ejemplo para verlo más claramente. Podemos ofrecer, acá les presentamos una plantillita, ¿no? Un Genially de infografía con pasos a seguir, ¿no? Podríamos proponerle al estudiante, bueno, primero esto, después esto, después esto. O también podemos, como ven acá que va mostrando en este videito, decirle a los estudiantes en un material, vamos a ver esto es importante por esto, presten atención a este concepto, esto lo vamos a retomar más adelante cuando veamos esta otra cosa, ¿no? Es decir, podemos mostrar el recorrido, pero también darle las conexiones de sentido a través de definiciones, a través de caracterizaciones, a través de comparaciones, de ejemplificaciones, de todo eso que fuimos viendo que hacíamos con naturalidad en la clase presencial física, ¿no? Entonces, en este caso, si pensamos así el guión no es un mero listadito, ¿no? Sino una guía que muestra algo acerca del esquema de pensamiento que estamos proponiendo en nuestra materia, ¿no? Si tenemos en cuenta esta estructura, esta dimensión más profunda del guión, que entrama el cómo, el cuándo y el dónde con el qué, advertimos que ese guión va a ser necesario siempre para acompañar todas nuestras propuestas mixtas y sobre todo nuestras propuestas en el aula virtual, ¿no? Es decir, es un andamio, pero es un andamio que tiene cierta permanencia, ¿no? No es como los andamios de la obra que cuando se termina la obra se sacan, ¿no? Porque en realidad la obra continúa, ¿no? Por supuesto que los y las estudiantes podrán ir adquiriendo una cierta independencia, una cierta autonomía, una cierta previsión de las dinámicas que le vamos proponiendo en función de todos esos recorridos y todas esas prácticas que realizó con nosotros antes, ¿no? Nos va a ir conociendo, va a haber un aprendizaje que el estudiante va haciendo, porque va a haber prácticas que va a ir incorporando clase a clase, va a ir aprendiendo a manejarse en el contexto de alternancia, va a ir aprendiendo a manejarse en el contexto del aula virtual, se va a acostumbrar a ciertas estructuras o dinámicas que repetimos en el curso. Yo me imagino que quienes ya han tomado cursos con nosotros tienen una cierta facilidad para aproximarse a la estructura de nuestra aula, por ejemplo. Porque muchas veces usamos esa estructura que ustedes ya conocen, ¿no? Por ahí les pasó algo de esto, ¿no? Pero aún así, aunque uno ya pueda como estudiante anticipar ciertas cosas o ya conocer ciertas cosas, tanto desde el punto de vista de la modalidad como del contenido, en el aula virtual el guión va a ser un andamio no provisional, sino permanente. Es decir, una herramienta que tiene que estar siempre a disposición. Porque el estudiante siempre va a necesitar una pista orientadora sobre lo que se espera que haga. Y, a ver, por ahí hay algún... Sí, estoy mirando eso, Flor, pero... No, ahí no, va, ya ahí va. está. Entonces, el estudiante siempre va a necesitar, como les decía, cómo lo tiene que hacer en cada momento, en relación con cada contenido y en cada objetivo. Y esto no va a ser en detrimento de la autonomía o de la independencia. No es que si le damos mucho guión lo estamos malcriando y entonces no se acostumbra a hacer las cosas solo. Por el contrario, es el guión lo que le va a permitir aprovechar máximamente esa experiencia de aprendizaje que le proponemos. Es decir, no le suma nada al alumno entrar al aula y no tener ni idea de por dónde avanzar o qué queremos con esa lista de PDFs que les dejamos, ¿no? O qué es importante mirar en esos PDFs y por qué, o cómo se conecta esto con algo que veremos después, ¿no? Etcétera, etcétera. No sería fructífero, ¿no? Es decir, hablar de que lo haga solo en este sentido. Es decir, tenemos que reponer la voz del docente. Y más aún, dando un paso más, podemos decir que el guión le va a permitir a los estudiantes entender cómo funciona un recorrido de aprendizaje. Les va a permitir mejorar en la explicación y quizás, esperamos, ¿no?, guionarse a sí mismos en contextos de aprendizaje futuros, ¿no? Algo que sería lindísimo, ¿no? Entonces, para esto sirve el guión en estos
dos contextos. Ahora tenemos una tercera parada, ¿no, Clara? Así es, y que tiene que ver con a quién le sirve, pero bueno, es un poco obvio también esta pregunta, porque seguramente nos estaremos respondiendo que le sirve tanto al docente como al estudiante, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve al docente? En principio porque al dar detalles sobre el recorrido y dar información con mucha claridad, las preguntas que pueden surgir por parte del estudiante van a disminuir, con lo cual van a disminuir la cantidad de preguntas que puedan llegarnos por un foro, por la mensajería, por el correo. Entonces, si tenemos menos preguntas por responder relativas a la organización o a cuestiones que se pueden aclarar antes, entonces vamos a tener más tiempo para concentrarnos en aspectos como puede ser el seguimiento del proceso del estudiante, o moderar un foro, moderar una actividad grupal. Bueno, vamos a poder dedicarnos a recorrer junto con el estudiante la propuesta. Y al estudiante claramente también le sirve porque va a anticipar lo que tiene que hacer, va a saber cuánto tiempo de estudio le tiene que dedicar, qué actividades tiene que hacer, si son individuales, si son grupales, por dónde tiene que entregar una actividad, qué tiene que leer, etc. Entonces, llegando al final del recorrido que queríamos compartir con ustedes hoy, nos encontramos con una nueva pregunta, que es ¿cómo se confecciona? Y nosotros el año pasado estuvimos trabajando con muchos docentes, ¿no? Pero trabajamos con Mariana Uruz, que es una docente de la Regional Buenos Aires, que ella propuso un curso destinado a los docentes de la UTN, y le propusimos que nos cuente para qué le había servido a ella el guión y cómo lo hizo. Entonces, bueno, queremos compartir el testimonio de esta docente que virtualizó con nosotras un seminario muy interesante, y bueno, escuchémosla. Nos mandó varios audios, pusimos uno, después vamos a compartir el resto, porque son bien interesantes, porque es la mirada de una docente que hizo el curso el año pasado, que fue completamente virtual, y el guión fue el eje ordenador de la propuesta. Escuchémosla. Bueno, con respecto a los elementos que tuvimos en cuenta para llevar adelante el diseño de los guiones, bueno, en primer lugar, por supuesto, el destinatario, los destinatarios, en este caso del seminario o los estudiantes, ¿no es cierto? Es clave para pensar a quién está dirigida la secuencia didáctica que vamos a ir armando en cada clase, y bueno, la secuencia didáctica, en nuestro caso, de todo el seminario o de toda una asignatura. También es importante tener en cuenta la calendarización, porque no es lo mismo el guión de clase que armamos para el primer encuentro, la primera semana de trabajo, que para semanas en las que estábamos en pleno desarrollo o hacia el final de la secuencia didáctica. Así que eso también es importante considerar. Otro elemento también que consideramos clave es tener muy presente qué propósitos de enseñanza tenemos en cada una de las semanas de trabajo, ¿no? Porque en función de eso fuimos seleccionando contenidos, actividades, bibliografía, inclusive también tener en cuenta, ¿no?, prever instancias de evaluación formativa, siempre en el marco de estas propuestas y estos guiones. Y otro elemento también relevante tiene que ver con el diseño de las actividades. En nuestro caso fue todo un desafío porque el año pasado fue la primera vez que desarrollamos ese seminario de manera completamente virtual. Entonces, bueno, el guión nos permitió pensar en qué situaciones hipotéticas, ¿no?, podía encontrarse el destinatario en el momento de leer o de resolver, y a partir de ahí elaborar todo tipo de sugerencias, aclaraciones, orientaciones para justamente para ayudarlos
a llevar adelante las lecturas, a resolver las actividades y a ir apropiándose de los contenidos. Entre otras cuestiones, bueno, armamos videos, grabamos audios para que también pudieran ir escuchando nuestra voz y de alguna manera tratar de crear con nosotras un vínculo más cercano, aunque, como les contaba, el seminario se desarrolló de manera asincrónica o diferida. Bueno, y por último, otro elemento clave en el diseño es la elaboración textual, o sea, pensar con qué tono nos vamos a dirigir a los destinatarios, en fin, en qué tipo de lenguaje, cómo vamos a ir presentando aquellos conceptos que resulten más complejos, bueno, ir haciendo todas las aclaraciones que consideramos necesarias, sobre todo para facilitar la lectura del otro lado. Bueno, para ir redondeando y después pasar a la actividad que vamos a proponerles. Las partes del guión, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que considerar al momento de elaborar un guión pensando en el contexto del aula virtual, ¿no? El título de la clase, una presentación o apertura que me permita articular con el tema anterior, y también, digamos, conectar ese tema en el marco de la unidad, por ejemplo, desarrollar el contenido que vamos a trabajar. Podemos hacer desarrollos más extensos, más acotados, pero alguna mención sobre el contenido a trabajar tenemos que hacer. A lo largo de ese desarrollo podemos ofrecer ejemplos, incluir organizadores gráficos, podemos incluir imágenes, hacer referencia a lecturas que tienen que realizar y que estas referencias le permitan al estudiante entrar a esas fuentes y leerlas, resaltar alguna definición, introducir alguna pregunta que lleve a la reflexión. Es decir, es un guión, si se quiere, dialogado, tal como lo hacemos en las clases. También explicitar los objetivos de aprendizaje. Y acá retomamos un esquema que habían compartido Luz Ayuso, que nos acompaña hoy, en el marco de las capacitaciones que recibieron los docentes para elaborar el programa de la asignatura. Este es un recurso que podemos utilizar para poder organizar y explicitar los objetivos de aprendizaje, que es importante que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él. También poder explicitar nuestro propósito y dar cuenta de cómo vamos a trabajar en el contexto del aula virtual, y cerrar ofreciendo, digamos, perspectiva, es decir, qué es lo que va a venir, qué es lo que se va a desarrollar en la próxima clase. Entonces, bueno, ahora vayamos a lo concreto, como nos gusta decir con Florencia, lo concreto, concretísimo, que es, les vamos a proponer a ustedes empezar a construir este guión de clases, pensando en el aula virtual. Y para darle forma, les vamos a proponer que elijan un tema de la asignatura que dictan. Si dictan 2 o más asignaturas, vamos a trabajar con una. Y como no los vamos a dejar solos, es decir, vamos a empezar a construirlo juntos y juntas, nosotros armamos una plantilla, un documento con preguntas que son guías, que les van a permitir ir como dándole forma a esta secuencia que es el guión de clases, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero yo la verdad que no sé todavía muy bien si voy a trabajar en el aula virtual o no, porque en realidad no la conozco, no conozco mucho los herramientas y los elementos que tengo en el aula virtual. Algunos otros sí, quizás la conocen, pero quisieran conocerla como más en profundidad. Entonces me dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer un guión si todavía no sé exactamente qué tiene un aula virtual? Nosotros le proponemos con Florencia que se jueguen a pensar cómo armar una clase virtual y cómo se la imaginan, qué cosas harían ustedes, qué cosas le pedirían al estudiante. Porque después la idea es que
con Florencia, vayamos acompañándolos y decirles, bueno, acá, en esta estrategia, es conveniente utilizar esta herramienta del campus virtual, pero también es conveniente utilizar esta herramienta externa. Entonces la idea es que juntos, en función de lo que ustedes piensan que pueden hacer con los estudiantes, nosotras aportarle la herramienta que potencie esa propuesta, ya sea en la estrategia, por ejemplo, a la hora de elaborar un material. Ana comentaba que está trabajando con el SWAY, que es un recurso para trabajar el guión de clases, que es un recurso multimedial sumamente interesante y que permite hacer muchísimas cosas, o también para alguna actividad, una actividad grupal del estudiante que pueda hacer en grupo y que nosotros podemos aportarle ideas respecto de qué herramientas utilizar. Entonces, no se limiten a la hora de pensar el guión, que el tiempo para pensar las estrategias y los recursos que puede ofrecer el aula lo vamos a tener y lo vamos a empezar hoy acá juntos y juntas a construir. Pero antes, démosle forma al guión de clases, ¿les parece? Flor les va a compartir, y de hecho lo está haciendo, sí, es importante que no editen, ¿sí?, ese documento que les mandamos, ¿sí?, porque ese documento es para descargar, ¿sí?, el archivo, ¿sí?, para que ustedes puedan completar ahí sus propuestas, pero la idea es que lo descarguen y que cada uno lo trabaje, ¿sí? Así que si quieren, también se los mandamos en Word para que lo tengan a mano y que lo tengan como archivo. Hay algunos dicen que ahí está Pablo, dice que lo descargó en formato, perfecto. Y Sandra preguntaba si se puede usar el Sway, sí. Pero les diría, bajen esa plantilla orientadora para el armado de guión, que también la van a ver en el aula, en el foro donde les proponemos que hagan esa segunda entrega del curso. Así que les diría que vayan por el Word, ¿sí? Bueno, entonces en el Word vayan respondiendo estas preguntas, tienen que dispararles ideas. Entonces, que estas ideas que se disparan respecto de cómo trabajar el tema en el aula virtual no se limiten porque dicen o porque no conozcan las herramientas. Nosotros vamos a aportar. Ustedes ahora piensen cómo organizar una propuesta en el aula virtual y después vamos a tomarnos un momento para exponer, para que compartan, para compartir con los colegas qué es lo que estuvieron pensando respecto de ese tema que puede ser abordado en el contexto del aula virtual. ¿Les parece? Algo importante es que, como verán, les proponemos que el entorno de la propuesta sea el aula virtual y la asincronía, ¿sí?, como desafío para pensar una propuesta totalmente virtual y asincrónica, ¿sí? Acá entonces el guión va a ser un guión para el contexto del aula virtual, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensan, me encantaría que los alumnos hicieran una relación entre estos dos conceptos que siempre les cuestan, o que pudieran memorizar estas palabras claves, o que pudieran resolver tal y tal ejercicio, pero todavía no saben con qué herramienta lo harían, bueno, si quieren, dejen esa parte en blanco y lo charlamos juntos. Pero ahora tómense un tiempo, ¿sí?, para pensar la propuesta en el aula virtual. Y después hacemos un ping-pong de herramientas y recursos y posibilidades. Porque una vez que uno hace el primer guión y entiende de qué va el primer guión y cuánto ayuda el primer guión, después fluye más rápidamente y podemos ir sacando este andamio que decía Florencia. Y ahí puse a grabar de vuelta. Quiero avisar por si alguno está viendo la grabación y ve que Clara arranca a hablar. En este ratito estuvimos trabajando okay, cada uno en su guión. Okay. ¿Sí? Cierto. Y luego, algo que no es menor, que me parece que está bueno aclarar, es que en el aula virtual la entrega del guión es en un foro. Entonces,
esperamos que puedan leerse mutuamente, ¿sí? Que puedan consultarse mutuamente, que incluso puedan compartir ideas, ¿no? Creemos que en comunidad llegamos siempre mucho más lejos, ¿no? Y vamos mucho más profundo. Flor, ¿y qué te parece si en estos minutitos abrimos los micrófonos y nos puedan contar qué estuvieron pensando que se puede hacer en el aula virtual con ese tema? ¿Qué pueden hacer los estudiantes? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Quién quiere contar qué estuvo pensando? Después, ¿O qué dudas les casi quedan es sobre una las obligación, van a herramientas? tener que subir el guión sí o sí en el aula, pero bueno, ahora es optativo, pueden hablar Sí, si quieren. o también si les quedan preguntas sobre las herramientas del aula virtual, decir, bueno, yo me planteé esto en el guión, pero me falta la herramienta para hacer esto. ¿Qué podría utilizar? ¿No? Y ahí entre todos podemos construir, ¿no? Rubén. Ay, perdón, Ana, pero había levantado la mano Rubén. Esa costumbre que tengo de hablar sin levantar la mano. Bueno, Rubén. No hay problema, no hay problema. Mira, yo una de las materias que dicto es sistemas de información, es gestión de valor ganado, es una técnica dentro de lo que es gestión de proyectos. ¿Gestión y de qué? De proyectos. Ah, ok. De proyectos. Gestión de valor ganado, digamos, es la técnica. Y tiene algunos aspectos conceptuales bastante dificultosos para los alumnos. Uno lo ve y parece algo muy simple, tres conceptos básicos, y uno dice, esto es sencillo, y después cuando lo quiero aplicar, no lo entiendo. ¿no? O sea, es un tema que siempre en la materia costó mucho. Entonces dije, bueno, a lo mejor dentro del aula virtual y después articulando con otras actividades, podemos llegar a mejorar esto. Entonces, como es un punto de dolor para nosotros, dije, ¿por qué no probar con eso? Perfecto. No sé si servirá o no, pero, sí, creo que vale la pena, digamos, intentarlo. Sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque estoy pensando, bueno, eso lo verá usted, cómo va a proponer el tema, este tema que a primera vista parece sencillo, pero después cuando se pone en práctica resulta que tiene sus aristas y sus dificultades. Entonces, pienso, ¿de qué modo usted podría proponerlo? ¿Cómo proponer espacios para que los estudiantes pregunten, ensayen respuestas, entre ellos se miren y se contesten, usted modere? Podemos ir pensando una estrategia que puede ser presentar el contenido y que los estudiantes practiquen, y usted va moderando esto, y que los mismos estudiantes puedan evaluar las respuestas de sus compañeros en función de este conocimiento y esta habilidad que van ganando con este tema. Si usted va a trabajar este tema, entonces suba al aula esto y vayamos construyendo este guión juntos, sí, aportando las herramientas, usted el conocimiento específico y nosotras el conocimiento que nos ha dado el trabajar en el aula virtual. Sí, ¿Me parece? para Silvia lo mismo, ¿no? Sí, que por ahí le faltaban herramientas, lo mismo. Ustedes traigan todo eso que ya van delineando en términos de lo específico de la materia, y podemos charlar, podemos construir esas herramientas que faltan, ¿no? Pero también la palabra de ustedes es importante respecto del contenido, qué tiene que saber el estudiante, cuáles son las dificultades habituales, cómo lo trabajan de forma presencial, para que nosotros podamos pensar también cómo podemos trabajarlo en el aula virtual. Cómo comenzar esas secuencias, si con el contenido, si con una actividad, a partir de los conocimientos previos. Eso lo vamos a ir viendo juntos en ese foro. Bueno, ¿quién más? Tenemos unos minutitos, son y 29, tenemos un minuto. Ana tenía sí, una aporte. Cortito relacionado con lo que dijeron recién. Nosotros subimos nuestro primer bosquejo, digamos, o nuestras primeras respuestas. Después lo podemos ir trabajando en función de lo que vamos viendo que se comenta en el foro, y podemos, digamos, nutrirlo y mejorarlo.
No Totalmente. hacemos esta entrega y ya quedó así. No. No, es O sea, una lo entrega vamos- dinámica. Después, cuando ustedes hacen la entrega final, nos avisan, bueno, esta es la entrega final, ¿no? Y ahí Perfecto. les ponemos. Pero la idea es que vayan haciendo estas entregas, porque es justamente trabajando como uno le va dando forma al Claro. guión, ¿no? Claro. Es armándolo Es lo que- como uno se da cuenta qué faltaría, qué podría agregarse, cómo lo podría mejorar, ¿no? La única forma que con Florencia tenemos de acompañar el proceso es que nos manden el guión, así como lo tienen. Y en función de cómo lo tienen, vamos avanzando. Perfecto. Gracias. Porque si no, no sabemos qué tema quieren trabajar, cómo. Por eso rompimos el hielo hoy en vivo, ¿no? Porque uno a veces ve la tarea como demasiado grande o como algo que tiene que estar perfecto así, ¿no? En 15 minutos y todo completo, y es nuestro ideal docente enciclopédico que después no se cumple. Entonces, para evitar esa frustración, vamos trabajando así, ¿no? Trabajando, ¿sí? En continuo. Nos tomamos un minutito, alguien más que quiera compartir el guión. O algunas preguntas que les hayan surgido de este primer esbozo. Aníbal. Sí, Perfecto. Aníbal. Lo mío va a ser muy triste, ¿no? Pero yo lo que me imagino, yo completé las cosas que ustedes me mandaron. No sé si tiene sentido que lo comparta, si eso es lo que ustedes esperaban. ¿Quieren que lo haga o no? ¿O lo hablo? Por ahí contanos, Iván, Aníbal, Vamos a ¿qué la parte, pensaste, ¿no? ¿O qué a la dudas te parte más quedan? interesante, que es, digamos, la parte de, digamos, de cómo se trabajará en el aula, ¿no? ¿Qué pasos deben seguir para hacer el recorrido? Yo lo que me imaginé en ese caso era que primero iba a hacer iba a trabajar en forma sincrónica. Entonces, primero el estudiante tenía que ver un video hecho por MOA, cortito. Después lo que tenía que hacer era, con una guía de puntos que yo le iba a poner, ir al reglamento y ver tal artículo, tal otro, después vaya tal, y así él tenía que ir siguiendo como un juego de pistas hasta ver todo el reglamento. Y después, con un ejemplo que yo le doy, hacer algo parecido con una estructura que es propia de cada estudiante. Y ya está. Me parece bien. Buenísimo. Super. Sí. Pero que bajo la mano. Lo subiste al aula, vamos a ir trabajándolo también a eso. Esto, yo me metí en el aula y hay un lugar que dice... foro. Claro, yo recién les habilité ese foro para entregar, ¿sí? Está en la unidad de la clase en el aula virtual, ¿sí? Allí van a encontrar la descripción de la sección, los materiales de clase, que son el guión de clase, que va a incluir la grabación del encuentro, los videotutoriales que les decíamos sobre el ciclo de formación de producción en materiales educativos, y en la sección de actividades, ahí les detallamos el encabezado, ¿sí? Y el foro para hacer la entrega, conjuntamente con el archivito base, ¿sí? Que es el mismo que les compartimos aquí, en Word para realizar la entrega ahí en el foro, ¿sí? Listo, entonces, si yo, a ver, vamos a ver si me sale. Vamos, acá, 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 Si quieren les comparto brevemente pantalla y les muestro, ¿sí? Hasta ahora no hay ninguno que haya entregado, ¿eh? Foro de entrega, ¿sí? Entonces ponen responder, ¿sí? Al mensaje que hay, ¿sí? Responder. Y acá van a la opción avanzada, ¿sí? Y en la opción avanzada van a ver que pueden subir archivos. Los archivos los arrastran, ¿sí? Y nos dejan acá, si quieren, un mensaje. Arrastran el archivo y ponen enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera para edición y enviar al foro. De esa manera suben el archivo al foro, ¿sí? Poner responder y después avanzada, no se olviden, ¿sí? Yo lo acabo de subir, pero no sé si cliqué lo de enviar, no, lo de lo que era automático. Claro, si no cliquearon mandar sin espera, se va a mandar en media hora, ¿sí? Ah, bien, entonces vamos a ver. Ustedes lo van a ver enviado, Perdón, Florencia. pero va a tardar media hora en subirse.
¿En dónde está eso? Eso está en nuestra clase correspondiente que no demore. a hoy, ¿sí? En el curso, en la pestaña La clase en el aula virtual, ¿sí? Dentro de la clase en el aula virtual, ustedes van a tener la sección de materiales y la sección de actividades. Dentro de la sección de actividades está el foro, ¿sí? Foro de entrega de guión de clase. Hacemos clic en el foro, responder, avanzada. Acá aparece abajo a la derecha. Y ahí arrastramos el archivo al recuadro que aparece, ¿sí? Ponemos enviar al foro. Si lo quieren mandar ya, ponen enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera para edición, enviar al foro y entonces se manda, ¿sí? Tenemos hasta... Flor, ¿sabes que no me aparece igual a vos? No me aparece enviar sin tiempo de espera. A mí me pasa lo mismo. ¿En abajo de avanzada? Sí. Qué raro. Sí. Bueno, entonces por ahí para el alumno no está configurado esto. Me imagino que debe pasar por ahí. Buenísimo esto, lo voy a plantear. Pero cualquier cosa, ahí está, cierro los grupos, cualquier cosa, mándenlo y se va a mandar, no es que no se va a mandar, sí, solo que no lo vemos de manera inmediata. Se ve que para los alumnos está configurado de esta manera, sí o sí, ¿sí? Así que mándenlo y en media hora llega, ¿sí? Y el tiempo, buenísima pregunta, ¿en qué plazo se presenta? Clara, ¿querés contarnos? Sí, nosotros iniciamos hoy y hasta la próxima charla, hasta el próximo encuentro, tenemos 3 semanas para trabajar. Pero la idea es que en estas 3 semanas lo vayamos construyendo, que no lleguemos a la tercera semana y entreguen el guión y que tengamos que hacer todo este proceso de, bueno, lo miramos, lo leemos, trabajamos con las herramientas, sugerimos alguna cosa. La idea es poder ir haciéndolo en estas 3 semanas juntos, pero todos juntos, o sea... Creo que se le congeló a Clara o se me congeló a mí. No, y se congeló. Ahí está. Bueno, fíjense, ahí les estoy compartiendo el cronograma del curso, ¿sí? Donde tenemos todas las fechas, ¿sí? Lo que les decía Clara es esto, ¿no? Nos volvemos a ver, ¿sí? En el encuentro sincrónico sobre la potencialidad pedagógica de la clase por videoconferencia. Así que lo iniciamos hoy. A ver, apareció Clara, me parece. Pero apareció la voz, pero no la imagen. Ahí está, apareció como el espíritu de Clara. Ahí está, bueno, entonces nos volvemos a ver, ¿sí? Sincrónicamente el 8 para nuestro encuentro sincrónico vía Zoom sobre la potencialidad pedagógica de la clase por videoconferencia. Ahora, lo que les decía Clara es que trataremos, ¿sí? En la medida de lo posible, de ir trabajando, les proponemos intentarlo, ¿no? Ir trabajando en este guión en todo ese tiempo, ¿sí? Antes. En realidad les proponemos como fecha límite el 31, ¿sí? Como ven en el cronograma, desde el 17 hasta el 31 trabajamos en el guión de clase, ¿sí? Después les estaremos habilitando nuevos materiales. Entonces, como una fecha límite inicial podría ser el 31, así tenemos tiempo de ir y volver, ¿no? La idea no sería que esto se entregue, como decíamos con Ana, ¿no? Algo hecho el último día, sino que podamos ir trabajando, ¿sí? El ida y vuelta. Ahí apareció Clara de vuelta. Yo terminé tu idea, Clara, porque me imaginé lo que ibas a decir. Se me cortó internet. Bueno, es así. Es así, pero bueno, acá les compartía el cronograma, les decía que bueno, como una primera fecha límite podría ser el 31, pero que la idea sería, bueno, este ida y vuelta, ¿sí? No duden en mandar algo que está en borrador, no duden en mandar algo que está a medio hacer, porque quizás eso nos ayuda a trabajar en lo que sigue, ¿sí? Los potencia, por ahí decimos, bueno, acá fíjate esta herramienta y por ahí podés articularlo de esta manera en el aula, ¿no? Y bueno, y así podemos trabajar también en el aula de práctica, etc. Sí, Ana. Ya hay 3 colegas que subieron, ya quedaron subidos los archivos. Ahí está, Ana nos actualiza el foro, impresionante, impresionante, genial.
te vamos a invitar como asistente al curso, Ana, para la actualización del foro. Genial, no porque mis colegas viste, hay un colega que me carga, sino después dicen que llevo manzanitas y todo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto en el aula virtual. Sepan que estamos ahí, que ahí está la voz del docente, la hoja de ruta, y también todo lo que vayan proponiendo, preguntando, comentando ustedes, como algo muy valioso para nosotras y para los demás también, así que tengan en cuenta eso. Bueno, muchas gracias. Y seguimos, seguimos en el aula virtual. Nosotras estamos siempre como muy presentes y somos insistentes, así que nos verán. Ya nos conocen más de uno, así que sabrán que allí estaremos en el aula virtual. Bueno, me alegro mucho, tengo muchas expectativas respecto a este curso, así que ojalá que vaya todo bien. Bueno, eso nos pone en un compromiso grande, eso de muchas expectativas. Pero nosotros también tenemos muchas expectativas, así que también. Está bien, son recíprocas. Está muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nos leemos. Nos leemos. Esto recién Muchas empieza. gracias. Gracias a ustedes.